Experimentos controlados. Son el tipo de experimentos en los cuales todos los factores se mantienen constantes, excepto un factor. Se utiliza mucho en la investigación médica. El método que se aplica es el método de comparación. Este método consiste prácticamente en formar dos grupos. De toda la población se forman dos grupos, el grupo en tratamiento y el grupo de control. El grupo en tratamiento es al cual se le aplica el nuevo medicamento que se quiere investigar. Y el grupo de control es el que proporciona la base para ver si el factor que se quiere analizar tiene o no tiene efecto. Se tiene que tomar en cuenta al formar los dos grupos lo siguiente, que debe de ser asignado cada sujeto de cada grupo de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que puede participar cualquier sujeto en alguno de los dos grupos, pero todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a alguno de los dos grupos. También se debe de tomar en cuenta que debe ser con un completo desconocimiento. Los participantes nunca van a saber si pertenecen al grupo en tratamiento o si pertenecen al grupo de control. Vamos a suponer que se está analizando una nueva vacuna. ¿Cómo lograr que no se sepa a qué grupo pertenecen? Eso se logra con el efecto placebo. Consiste en lo siguiente: a todos se les aplica una vacuna. Sin embargo, a los sujetos que pertenecen al grupo en tratamiento se les aplica la medicina, y al otro grupo, al grupo de control, no se le aplica la medicina. Se les hace creer que se les aplicó la medicina, pero en realidad se les aplica una sustancia neutra que ni les beneficia ni les perjudica. Aunque parezca inverosímil, la gente puede quedar protegida por la fuerza de la idea, por la autosugestión. Entonces la idea es que todos estén bajo el mismo parámetro de comparación. Entonces, al final, ningún sujeto sabe a qué grupo pertenece, pero tampoco los investigadores que obtienen los resultados finales saben de qué grupo viene cada sujeto. En este caso, el médico que analiza cómo quedó el individuo después del tiempo de investigación realmente no sabe si a esa persona se le aplicó la medicina o no. A esto se llama un efecto doblemente ciego. Ni el sujeto sabe a qué grupo pertenece, ni el que los analiza sabe de qué grupo viene. Aquí surgen algunas preguntas. ¿El grupo de control y el de tratamiento deben de ser del mismo tamaño? No necesariamente. Eso carece de importancia, porque al final realmente lo que se analiza son porcentajes, no son valores absolutos. Entonces, si no pueden formar dos grupos con la misma cantidad, no hay ningún problema. ¿Por qué no tratar a toda la población y ver si disminuye el problema? Vamos a analizar el caso de la vacuna contra la polio en los Estados Unidos en los años 50. Aquí surge un problema más ético y moral por parte de los médicos, de decir, bueno, pues vamos a aplicarle a todos los niños, que en aquel entonces eran los que sufrían la polio, a todos los niños se le aplica el medicamento para ver si mejoran. Este es el efecto placebo, el que todos los niños realmente creen que se les aplicó la vacuna. Es donde entra el problema ético, el problema moral, porque algunos realmente no recibieron la medicina y se contagiaron de la enfermedad. Pero ese grupo de control es importante para poder saber si el medicamento es realmente eficaz. Es la única manera de tener evidencia. El vacunar a todos los sujetos, al final no se sabe si mejoraron, si fue a causa de la vacuna o si no. Vamos a ver el ejemplo que les contaba de la vacuna contra la polio en los Estados Unidos. En esta tabla nos muestra los casos desde 1945 hasta 1953. Si vemos, en 1952 hubo 58,000 casos. Vamos a suponer que al año siguiente se le suministró la vacuna.
para 1953 se redujo a 35,000 casos. Si se le aplicó la vacuna a toda la población, podría suponerse que la mejora se debió a la vacuna, pero no hay una evidencia real. Si se fijan, la incidencia año tras año es muy variante. En el 46 hubo 26,000 casos y al año siguiente nada más 11,000 casos y no se les aplicó vacuna. Luego subió en el 49 a 42,000 casos y al siguiente año bajó a 33,000 casos. Entonces, como la incidencia es muy variante, aplicarle el medicamento a todos, no sabes si realmente mejoró al año siguiente por la vacuna o simplemente fue una variación de la epidemia de la polio. Entonces, la primera propuesta fue, bueno, vamos a generar nuestros grupos de una población de estudio. La población fueron los 3 primeros años, los niños que cursaban los 3 primeros años de la escuela primaria, que era donde más incidencia había del problema. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo generamos nuestros 2 grupos de esa población? Y la respuesta fue, como había que pedírsele permiso a los papás para poder vacunar a los niños, dijeron, bueno, los que acepten la vacunación va a ser el grupo en tratamiento y los que no va a ser el grupo en control. Sin embargo, eso generaba varios problemas y uno de ellos era que los grupos de ingresos más bajos eran los que no permitían la vacunación. Sin embargo, esos niños eran los que menos probabilidades de enfermarse tenían. ¿Por qué? Porque como la polio viene muy relacionada con hábitos de higiene, hábitos de limpieza, entonces esos niños desde muy pequeño contraen la enfermedad. Sin embargo, como todavía tenían las defensas de la madre, no se representaba muy grave la enfermedad, sino al contrario, generaban autodefensas. Y cuando esos niños ya llegaban a la edad donde pegaba fuerte la enfermedad, pues ya tenían autodefensas, lo que no pasaba con los niños de familias de ingresos más elevados, porque no se enfermaban, pues de pequeños no tomaban la enfermedad porque había mayores hábitos de higiene. Entonces cuando ya estaban en los 3 años de primaria, los 3 primeros años donde la incidencia es grande, pues eran grupos más vulnerables. Entonces la comparación de los 2 grupos no era justa, no era equitativa. Entonces esa propuesta no funcionó. Se generó una segunda propuesta que decía que la población de estudio seguían siendo los niños que cursaban los 3 primeros años de la escuela. Pero entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a generar nuestros grupos? El grupo de tratamiento van a ser los niños que estén en segundo año y que sus papás permitan que se les haya vacunado. Y el grupo de control van a ser los niños de primer grado y de tercer grado cuyos papás no permitieron la vacunación. Entonces se generaban otra vez 2 grupos no homogéneos, un tanto heterogéneos, porque no sabían si en un grupo podían caer pues niños de familia con rasgos diferentes. Entonces la incidencia podía ser mayor o menor, dado que es una enfermedad contagiosa. También podía darse el caso de que si se enfermaban niños de segundo año, pues era más factible que contagiara a niños de segundo grado. Entonces podría decirse, no, la vacuna no sirve. O al contrario, que se enfermaran los niños de tercero y primero y contagiaran a los niños con los cuales convivían. Entonces podría también el resultado ser sesgado a favor de la vacuna. Entonces fue una propuesta que, aunque sí se aplicó en ciertos distritos de los Estados Unidos, al final los resultados no fueron lo que se esperaba. La tercera propuesta consistió en que ya cambiaron lo que fue la población. La población no iban a ser todos los niños de primero, segundo y tercer grado. Iban a ser los niños de primero, segundo y tercer grado, pero que sus papás habían aprobado que se les aplicara la vacuna. Todos aquellos niños que no habían sido vacunados porque no tenían el permiso de los papás quedaban fuera de la población de estudio. Nada más se iban a estudiar a los niños que habían los papás
aprobado la vacunación. Para generar la muestra, lo que hicieron fue que a la mitad de esos niños sí se les aplicó la vacuna y a la otra mitad no se les aplicó la vacuna. Para generar los grupos se tuvieron que ir a lo que se llama como un control aleatorio. La primera opción era asignar a los niños de cada grupo por el sentido común, que quiere decir que los investigadores iban a ver, por ejemplo, niños de ingresos familiares semejantes, pues la mitad lo pasaban a un grupo y la mitad a otro grupo. Niños de más o menos un estado de salud parecido, pues la mitad a un grupo y la mitad a otro grupo. Así sucesivamente para los diferentes estratos que se buscaban. Sin embargo, por experiencia se sabe que el sentido común cae en sesgos muy importantes. Entonces no fue muy recomendable esa opción. Entonces cayeron pues en la opción que siempre hemos manejado en la estadística, el modelo aleatorio, el método aleatorio, es la que está probado que da los mejores resultados. En este caso, pues los niños tenían la probabilidad de un 50% de pertenecer a un grupo y el 50% de pertenecer al otro grupo, como echar un volado, ¿no? Lanzar una moneda. Entonces, obviamente no se hizo así, se generó un modelo estratificado, de cual se pasó a un modelo sistemático o aleatorio simple y se generaron los dos grupos de control y de tratamiento. Se esperó el lapso correspondiente y se analizaron los resultados. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Cada grupo se formó de 200,000 niños, tanto el de control como el de tratamiento. Y se encontró que el 28% del grupo en tratamiento sufrió la enfermedad y el grupo de control subió hasta un 71% de los niños contrajeron la enfermedad. Entonces sí se notó, hay una diferencia bastante grande de aplicar o no aplicar la vacuna. Y aquí sí queda la evidencia de que es la vacuna, porque los dos grupos, tanto de control como de tratamiento, eran grupos muy homogéneos.